más, ahora sí nos ponemos de pie. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Y vamos a ser cortos, como decía el hermano Antonio. Hay un funeral acá y la familia va a llegar a las 4 de la tarde. Oremos por los familiares. Una persona bastante joven se adelantó, está en la presencia del Señor. La mamá de esta muchacha, ella fue la que prácticamente donó la ven de la iglesia de nosotros, la que ustedes ven allá afuera. Entonces quiere mucho a esta iglesia hispana. Amén. Así que oremos siempre por la familia que está pasando este dolor. Amén. San Lucas 23, vamos a leer del 32 en adelante. Amén. Lo tenemos, lo leemos todos juntos. San Lucas capítulo 23. Este es un sermón que normalmente se predica ahí por el viernes, se llama el Viernes Santo, el de la crucifixión, pero el Señor lo ha puesto en mi corazón y no tenemos que esperar para que sea ese viernes para predicarlo. Amén. Yo creo que lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Lo leemos siempre honrando a nuestro Dios Trino, y a la letra dice de la siguiente manera, el 23:32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús, estábamos en el 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres rey, el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras grandes griegas, latina y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Ayúdeme a orar. Padre bueno, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído esta tarde, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tenernos a nosotros acá, Señor, y te ruego que abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra y escuchar tu voz, Señor. Padre, que nuestra vida hoy sea esa tierra de la que nos hablabas ayer, Señor, esa tierra fértil. Es tu palabra la que nos hace crecer.
es tu palabra la que nos va a hacer, Dios mío, dar fruto. Señor, y si perdemos lo que cae en nuestra vida, Señor, estamos siendo como esa semilla, Señor, que caía junto al camino, junto a las piedras, junto a los espinos. Pero esta tarde yo oro para que cada una de las personas acá presentes y allá afuera sea como esa tierra fértil, Señor, y que guardemos tu palabra como un gran tesoro en nuestro corazón, para que el enemigo, Dios mío, no venga a robar lo que ahora tú vas a depositar en nuestra vida, Señor. Dios mío, que durante la semana llevemos tu palabra y nos alimentemos de ella, Señor, porque nos hace falta, Señor amado. Te ruego, Dios mío, que me uses, Señor, como tú quieres usarme, Señor, y quítame de en medio, Señor, quita mi humanidad, Señor, y estoy para honrar tu nombre esta tarde, Señor, y hablar tu palabra solamente, Dios mío. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y como decía, estamos viendo una escena que fue lo que fue la crucifixión de Jesús. Y normalmente este mensaje pues se predica ahí por la Semana Santa. Pero lo que quiero que veamos hoy realmente son las 7 palabras que el Señor dijo en la cruz o desde la cruz. Fue sin duda alguna el sermón más completo que se ha predicado. Si bien es cierto, el Señor dio el sermón de las bienaventuranzas, y duró mucho hablando, pero desde la cruz el Señor dijo 7 palabras o 7 frases que abarcó prácticamente todas las áreas en nuestra vida y nos predicó para diferentes necesidades en las cuales tenemos que atravesar. Es necesario recordar que Jesús estaba ya en el lecho de muerte. Tenemos que recordar que Jesús estuvo 6 horas colgando de la cruz, más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando Él entregó su espíritu. Y en ese tramo de las 6 horas, Él pronunció 7 palabras que sin duda alguna son el motor para nuestra vida. Se dice que en el lecho de muerte es cuando realmente conocemos a las personas por quienes realmente son. En el lecho de muerte es cuando la persona sea sincera y dice toda la verdad. En el lecho de muerte es cuando las personas que tienen la oportunidad de hablar, es cuando abren su corazón, es cuando realmente piden perdón. Es allí donde realmente se conoce quién era esa persona. Hay otros que mueren también llenos de odio, de rencor, y mueren así. En ese último momento les sale la verdadera persona que llevan dentro. Muy pocas veces pensamos qué vamos a decir nosotros si tenemos la oportunidad de hablar a la hora de nuestra muerte. Hemos visto, Jesús habló, y vamos a ir sobre las 7 palabras, pero también Esteban habló cuando estaba siendo apedreado. Y la expresión de Esteban fue: yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Policarpo también habló cuando estaba siendo enjuiciado y le dijeron: niega a tu Dios y te perdonamos la vida. La palabra de él fue: 85 años yo le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo lo voy a negar hoy que estoy más cerca de él?
Es en el momento crucial de nuestra vida, cuando estamos en las profundidades de nuestra vida, cuando realmente sale a relucir la persona que somos. Y Jesucristo no fue la excepción. Él expresa la primer palabra, y es la palabra del perdón. Él dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesucristo había recibido latigazos, bofetadas. Tenía una corona de espina incrustada en su cráneo. Tenía las manos y los pies traspasados por clavos. Había expuesto su desnudez. Tenía su cuerpo totalmente lacerado, su piel totalmente destruida. Había recibido insultos, había recibido expresiones de desprecio, había recibido la burla de todos. Había sufrido también, así había sido causa de sarcasmo. Había visto cómo se repartían sus ropas. Había visto cómo echaban suerte. Pero Él expresa estas palabras desde la cruz y dice: Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Él en su último momento estaba orando al Padre para perdón de aquellos que lo habían crucificado, de aquellos soldados romanos que estaban al pie de la cruz, de sus hermanos judíos que lo habían entregado al tribunal, de los religiosos fariseos que lo habían enjuiciado, de todos aquellos que pasaban y se burlaban de Él. Él ora al Padre y dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En el mundo en el que ahora vivimos, y vamos a ir rápido, el mundo está lleno de gente amargada. Está lleno de gente llenas de odio, necesitando perdonar y ser perdonados. Dijo un escritor que el odio lleva a la venganza. La venganza lleva al crimen. Y el crimen conduce a la lamentación. Y la única cura contra el odio es el perdón. El mensaje de la cruz es un mensaje de perdón. Para poder construir relaciones estables y duraderas, necesitamos aprender a perdonar. Jesús siempre predicó acerca del perdón. Aún desde la cruz Él estaba predicando acerca del perdón. Cuando los discípulos le dicen: enséñanos a orar, en la oración tan conocida como el Padre Nuestro, Él les dice: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Él estaba interesado que nosotros aprendamos a perdonar. Así como Él nos ha perdonado a nosotros con gran amor y sin tomar represalias contra nosotros. La Biblia dice que cuando Dios nos perdona, nuestros pecados los pone en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Esto nos da a entender que nos perdona de tal manera
que se le olvida que nos ha perdonado. No es como nosotros que perdonamos, pero seguimos viviendo o recordando los agravios que hemos recibido. Seguimos recordando el pasado, si pudiéramos decir, y seguimos cargando culpas. Pero el mensaje del cual el Señor nos está hablando, un mensaje de perdón, es de saber perdonar de corazón. Porque Él bien pudo orar al Padre en ese momento y pedir juicio para aquellos que lo estaban crucificando. Pero Él pide el perdón. También desde la cruz estaba pidiendo el perdón para nosotros. Porque usted y yo fuimos la causa para que Él muriera en la cruz. Porque usted y yo crucificamos al Señor. Porque Él tomó esa cruz para que usted y yo no muriéramos en esa condición. Él tomó nuestros pecados y los exhibió públicamente. Y recibió los agravios que usted y yo teníamos que recibir. Y recibió el maltrato que venía directamente para usted. Y recibió las burlas que venían directamente para usted. Él decidió echarse toda nuestra culpabilidad sobre Él. Y Él dice: Padre, perdónalos. No solo estaba orando por los que estaban ahí presentes, sino por todos aquellos que iban a recibir el perdón más adelante. Hablando de usted y yo, Él se echó el pecado sobre Él. El Señor apela a un perdón instantáneo. Cuando Él dice perdónalos, ora de una forma que le está pidiendo al Padre que les perdone en ese mismo momento. Ahora Él está siendo el abogado. Está orando por el perdón instantáneo. Perdonar es aceptar la voluntad divina sobre nuestras vidas. Perdonar es poner en práctica la lección del Maestro desde la cruz. Perdonar es quitar nuestra mirada de lo terrenal y ponerla en el cielo. Eso es perdonar. Cuando Él dice: Padre, perdónalos. Jesús sufriendo todo el dolor. Jesús sufriendo en carne propia nuestro dolor. Debemos reflexionar a quién debemos de perdonar. ¿Y cuáles son las heridas que nos están llenando de rencor y de odio? Creo que esta es la tarde en la cual debemos de pensar y mirar a aquella persona la cual necesita nuestro perdón y darnos cuenta y ver las heridas que tenemos en el corazón. El Señor nos está llamando a que perdonemos, a que nos llenemos de su amor. Porque Él entregó todo de sí para que nosotros sigamos su ejemplo. En la primera palabra que escuchamos desde la cruz es el perdón. El perdón nos libera y nos trae paz y nos reconcilia con Dios.
La segunda palabra que él expresa es la palabra de la salvación, o la palabra de esperanza. Y se la dice al malhechor que estaba a su lado. Jesús le dice, el malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor fue: ahora mismo, hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. El evangelista Marcos declara que crucificaron a uno a la derecha y el otro a la izquierda. Quiero que veamos las similitudes las similitudes de estos dos ladrones. Vamos a ver la diferencia de estos dos ladrones. Y vamos a ver en qué forma nos representan a nosotros. Está claro que los dos eran ladrones. Los dos merecían el castigo que estaban recibiendo. Los dos estaban a la misma distancia del Señor Jesús. Los dos tenían la mirada puesta en el Señor. Los dos escucharon el mensaje de perdón desde la cruz. Los dos tuvieron la oportunidad de hablar con el Señor. Los dos tuvieron la misma oportunidad de salvación. La diferencia es que uno estaba a la derecha y otro a la izquierda. Y que uno confesó su culpa y el otro no. Uno le pidió al Señor que lo recordara en su reino. El otro no dijo nada. Uno deseaba la salvación de su cuerpo. El otro anhelaba la salvación del alma. Uno se salvó eternamente. El otro se perdió. Uno murió siendo ladrón. El otro murió siendo perdonado. Uno resucitará en el día del rapto con los santos. El otro resucitará en el juicio del gran trono blanco. Nos representan a nosotros. En estos dos ladrones vemos la gente que duda y la gente que cree. Los que ponen la mirada en lo material y los que ven lo espiritual. Los que se preparan para la eternidad y los que no se preparan. Los que confiesan sus pecados delante de Dios y los que no. La oración de este hombre fue una oración sencilla. Y siempre le hemos dicho que a Dios no le gustan las oraciones egoístas y orgullosas. Dios espera que nosotros, cuando hablamos con Él, seamos nosotros mismos, que seamos auténticos, que seamos originales. El Señor conoce nuestra condición y no tenemos motivo por el cual estar fingiendo delante de Dios, aparentando lo que no somos. El Señor nos conoce y necesitamos desnudar nuestro corazón delante de Él. A Dios no lo vamos a atraer por la facilidad de palabras que tengamos a la hora de orar. No vamos a llamar la atención del Señor por nuestra gramática, por cómo colocamos las oraciones, por lo bonito que suena la forma que nos expresamos. A Dios lo tocamos cuando humillamos nuestro corazón, cuando entendemos que delante de Dios no somos nada, cuando entendemos que nosotros no tenemos nada bueno que dar,
pero que aún así el Señor escucha nuestra oración. Cuando entendemos que Dios no nos necesita a nosotros, más bien nosotros necesitamos a Dios. La oración de este hombre en la cruz fue una oración sincera, fue una oración realmente sencilla, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor fue inmediata, no se hizo esperar. El Señor le dice: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. La oración que toca el corazón de Dios, esa oración tiene respuesta. Tenemos que ver la forma en la cual estamos pidiéndole al Señor. Tenemos que despojarnos de todo orgullo. Tenemos que despojarnos de todo ego. Tenemos que dejar todo lo que nos separa de Dios y venir delante de su presencia con humildad, con sencillez, sabiendo que Dios escudriña nuestros corazones, sabiendo que Dios conoce cómo yo camino, sabiendo que Dios conoce la intimidad de mi hogar, sabiendo que Dios me ve cuando estoy solo en mi casa, sabiendo que Dios me ve cuando estoy en mi carro, sabiendo que Dios me ve cuando estoy en el trabajo, sabiendo que Dios conoce mi caminar, mi levantar, mi acostar. Dios conoce mi vida. No tengo razón por la cual estar fingiendo a alguien que no soy. Dios sabe quiénes somos y está dispuesto a escuchar nuestra oración cuando es una oración sincera. Este hombre oró y le dice: Señor, acuérdate de mí. Le dice: yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que estoy pagando el precio por mis hechos. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta es una palabra dirigida directamente al ladrón. Esta palabra nos habla de esperanza. Isaías nos dice que si nuestros pecados son rojos, serán hechos como la blanca lana. Por horrendos que sean nuestros pecados, por horrendo que sea nuestro pasado, el Señor dice: yo lo hago todo nuevo. El Señor está dispuesto a cambiar de página y ver nuestra vida desde hoy en adelante. El Señor no acostumbra a darse vuelta y ver el pasado. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No importa si usted está sufriendo hoy. Tal vez usted esté pasando por un calvario ahora mismo. Tal vez usted sienta que tiene cadenas sobre su vida hoy. Probablemente ahora mismo usted sienta que está en la misma cruz. Y usted dice: con justa razón estoy pasando lo que estoy pasando hoy. Probablemente usted ahora se identifica con este ladrón y dice: realmente el calvario que yo estoy pasando me lo merezco. Pero la buena noticia es que el Señor está dispuesto a escuchar nuestra oración y a cambiar nuestro destino y a darle un rumbo diferente a nuestra vida y a restaurar las relaciones rotas y a unificar las familias y a sanar nuestro corazón y a vendar las heridas y a darnos un nuevo comienzo y a darnos un nuevo aire. El Señor lo ha traído a usted hoy esta tarde porque está interesado que usted ahora empiece a caminar con Él. Está dispuesto el Señor a tomar su mano y a caminar de su lado. Es la palabra del perdón. Es la palabra de esperanza. No todo está perdido. No todo se ha terminado. No todo se ha ido a la basura.
el Señor da una palabra de esperanza. Nosotros tenemos el problema, y es que juzgamos nuestra vida por los errores. Estaba pensando que cuando yo salgo en una fotografía, o sea, lo voy a poner así: cuando usted sale en un grupo, en una foto, digamos que yo le tome una foto ahora mismo a usted acá y se la ponga en la pantalla. Quiero que me diga a quién va a buscar usted primero en la foto. A usted. Y si yo salí con un ojo cerrado, la foto no sirve. Aunque ustedes hayan salido guapos, hermosos, sonrientes, esa foto no sirve, porque yo quedé viendo para otro lado, porque salí mal parado, porque me agarraron con la boca abierta. Amén. Ya esa foto no sirve. Entonces nosotros juzgamos nuestra vida por esos pequeños errores. Y esa foto hay que tirarla a la basura, porque no sirve. Muchas veces queremos tirar nuestra vida a la basura por un episodio, por 2 episodios, por 3 episodios. El Señor dice: hay esperanza. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No arruine su vida. No tire su vida a la basura, porque hay esperanza. El Señor nos trajo esperanza desde la cruz. El Señor sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Lo que usted está pasando hoy, el Señor ya lo pasó. Lo que usted está sufriendo hoy, el Señor ya lo sufrió. Los sinsabores de la vida, el Señor lo sufrió. El miedo a lo desconocido, el Señor lo sufrió. Cristo tiene esperanza para usted hoy. Usted vino a este lugar porque el Señor quería que usted supiera que no todo se ha terminado, que hay esperanza. Si tan solo usted puede creer, como creyó aquel ladrón, que aquel que estaba a su lado no era nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tan solo usted puede creer hoy esta tarde que el que está a su lado, que el que está sentado a su lado, que el que le ha echado el brazo sobre su hombro hoy, que aquel que le ha extendido la mano hoy, que aquel que le ha dicho: ven a mí, hija mía, ven a mí, hijo mío, ese es el mismo que estaba al lado de aquel ladrón, y que su poder salvador nos ha cambiado. Él es. Jesús está esperando que usted clame hoy con seguridad, y sus brazos siguen abiertos. No importa cuál sea el pecado, el Señor lo perdona. La tercera palabra es la palabra del deber, o una palabra de relaciones, una palabra hacia la familia. Y dice: mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Jesús se está refiriendo desde la cruz. Ahora el Señor está honrando a su madre, cumpliendo con el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Qué gran ejemplo el Señor nos está dando a los hijos hoy. Qué gran ejemplo el Señor nos está predicando desde la cruz. Honra a tu padre y a tu madre. El Señor se preocupó por su madre desde la cruz. Todos se habían ido, los discípulos se habían ido. Aquella gente que había gritado un domingo antes: Hosana, Hosana al que viene, en el nombre de Jesús, bendito el que viene, y que tiraban palmas para que pasara. Aquella gente misma había gritado: crucifíquenle, crucifíquenle. Toda esa gente se había desaparecido. El Señor estaba solo, pero ahí estaba su madre
Y ahí estaba el discípulo amado. Y el Señor le dice: madre, y aquí tu hijo. Hijo, aquí tu madre. Se lo está encomendando a Juan. Un gran ejemplo. Jesús era el hijo mayor de sus hermanos. Y él sentía la responsabilidad por su madre. Él no quería que su madre quedara desprotegida. El propósito de Dios es que habitemos en familia. Malaquías dice: yo haré volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Con esas palabras termina el Antiguo Testamento. Y Jesucristo en la cruz se está preocupando para que esas palabras vuelvan a relucir y sigan vigentes hasta el día de hoy. El mensaje de la cruz nos habla de unidad familiar. Nos habla de restauración familiar. Jesús le dio tanto valor a su familia que pasó 30 años de su vida con ellos. Y 3 años y medio los dedicó al ministerio. El problema de nosotros hoy es que queremos cambiar el mundo y muy poco tiempo tenemos para la familia. Queremos que el mundo sea diferente, pero nos olvidamos de la familia. Es necesario, dijo el pastor el otro día, que el problema no es la autoridad, que el problema no son las leyes, que el problema, el Señor nos ha dado a nosotros este mandamiento de amar a nuestra familia, de unir, y no todo está perdido. El Señor sigue con esos brazos abiertos, teniendo esperanza por nuestros hijos. Tiene amor por nuestros hijos. Él quiere unificar la familia. Él quiere que como hogar estemos unidos, que estemos sólidos. Y eso es lo que Él está diciendo desde la cruz. Un mensaje dirigido a la familia. Es tiempo de unirnos. Es tiempo de levantar ese altar familiar otra vez. Es tiempo de levantar esas oraciones en nuestra casa otra vez. Es tiempo de sentarnos a leer la Biblia junto con nuestros hijos, junto con su esposa, junto con su esposa. Es tiempo de que se tome de la mano y empiece a orar. Oren juntos. Oiga la oración de su esposa. Oiga la oración de su esposo. No se tengan pena al orar. Oren con sus hijos, amen a sus hijos, enséñenles a orar. No se canse de orar por los hijos pródigos. No se dé por vencido. El Señor quiere restaurar las familias. Amén. No hay nada mejor que valorar nuestra familia. La Biblia dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Amén. Dice la Biblia, voy a aclarar eso. Voy a aclarar eso, amén. La Biblia dice que el que no provee, y está en Timoteo, 1 Timoteo 5, amén. El que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Nos da la responsabilidad de estar en armonía con la familia. La cuarta palabra es la palabra del desamparo o de la soledad. Jesús expresa y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O en otro evangelio dice: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir esto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió solo en la cruz, así como usted y yo nos sentimos solos muchas veces. Que estamos rodeados de gente, pero estamos solos. Que estamos rodeados de familia, pero nos sentimos solos. Que podemos tener un ministerio grande, pero nos sentimos solos.
Puede haber mucho bullicio en la casa, pero nos sentimos solos. Esta cuarta palabra es el centro de las 7. Allí en esta palabra el Calvario llega a su clímax. En este momento, cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este preciso momento el cielo se oscurece. El sol no quiso dar su luz y hubo tinieblas en toda la tierra. En este preciso momento, cuando Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero decirle a usted hoy que quizás se siente solo, quizás está perdiendo las esperanzas. Jesucristo se sintió solo para que en nuestra soledad lo encontremos a Él. Jesucristo llegó a lo profundo, como decimos, tocó fondo, para que cuando usted y yo toquemos fondo, ahí lo encontremos a Él. Ahí encontremos sus huellas, ahí encontremos sus pasos y nos demos cuenta que Él caminó por ahí, y nos demos cuenta que Él estuvo ahí, nos demos cuenta que Él ya pasó por ahí y que no hay razón por la cual nos tenemos que sentir solos, que no hay razón por la cual tenemos que pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que ya no escucha nuestra oración. Porque Él estuvo allí mismo en ese lugar oscuro, amén, cuando no había esperanza. Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo. Tenía 6 horas de agudo dolor y humano sufrimiento. Pero qué glorioso, hermano, saber que aunque todo sea tiniebla, la voz de Dios siempre se puede escuchar. Que aunque todo a nuestro alrededor sea tinieblas, como ese día, la voz de Jesucristo se escuchó. Qué hermoso, qué hermoso saber que aunque su vida ahora mismo hayan tinieblas, usted aún puede escuchar la voz de Dios. El Señor buscó una respuesta ante el Padre, ante el cual Él consideró un abandono, y le pregunta: ¿por qué me has abandonado? Cuando las tragedias humanas asaltan nuestra vida, ahí viene el por qué. Y ese por qué hace un eco en nuestra mente y en las paredes de nuestra existencia. No entendemos muchas veces lo que está pasando. Ahora, en vez de preguntarnos ¿por qué yo? ¿Por qué no nos preguntamos ¿por qué yo no? En vez de preguntarse usted ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué a mí? Pregúntese: ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? En medio de la soledad, Jesús trajo reconciliación con el Padre. En medio de la soledad encontramos la reconciliación con Dios. Cuando no le hallamos el propósito a la vida, ahí es cuando realmente encontramos a Dios. Amén. Jesús estuvo solo, pero nunca estuvo abandonado. Si es cierto, el Padre tuvo que voltear su rostro, pero nunca lo abandonó. Podemos estar en pruebas, pero no derrotados. Amén. Jesús pelea por nosotros. En esa cruz el Señor hizo todo por nosotros. La quinta palabra, la palabra de la necesidad. Él dijo: tengo sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús en la cruz tuvo sed y le dieron vinagre con agua
Se cree que ese vinagre mezclado con agua lo usaban como un aliciente, como un tipo de anestesia para mitigar el dolor del crucificado. Pero Jesús rehusó a tomarlo porque Él necesitaba sentir el dolor que usted está sintiendo hoy, que vamos a sentir mañana, que hemos sentido ayer. Él necesitaba sentir el dolor humanamente, porque Él dijo: yo pasé por todo lo que usted está pasando hoy. No quiso tomar una anestesia, porque Él dijo: yo voy a hacer la anestesia. No quiso tomar un aliciente, porque Él dijo: yo quiero ser ese aliciente para usted, para mí, para que usted no sienta el dolor tan profundo como Él lo sintió, para que no sintamos el dolor que causan las pruebas. Él no quiso tomarlo. Jesús tuvo una sed física, pero también tuvo una sed espiritual, una sed por los perdidos. Tuvo sed por los cristianos que juegan a la religión. Si usted siente sed ahora y siente que se está secando, venga al mensaje de la cruz. Jesucristo tuvo sed para que usted y yo no tengamos sed. Dijo el Señor: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. De su interior correrán ríos de agua viva. Eso nos está dando a entender que nosotros, cuando usted le entregó su vida al Señor, usted no tiene por qué estar viviendo en sequedad, no tiene por qué estar viviendo en escasez, no tiene por qué estar viviendo en pobreza espiritual. El Señor tuvo sed, pero Él mismo dijo: yo soy el agua de vida. Él es el agua que usted necesita en momentos de sequedad, en momentos cuando siente que se le está secando el paladar, en momentos cuando siente que le faltan las fuerzas para seguir. El Señor dijo: yo soy el agua de vida. Probablemente nomás necesite clamar con más intensidad. Cuando usted esté pasando el Calvario, o quizás siente que está muriendo de sed, quiero decirle una buena noticia: Jesús se identifica con usted. Cuando el Señor nos ve agonizando, Él se identifica con nosotros. Y Él dice: yo he estado ahí, yo estuve ahí. La palabra del cumplimiento, la número 6, y vamos terminando. El Señor dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. La palabra del cumplimiento, esto nos está dando a entender que su obra redentora había terminado, que su objetivo había sido cumplido. Jesús se convirtió en el último sacrificio por los pecados, y por ende abrió el camino hacia el Padre para que usted y yo vengamos hacia Dios con libertad. Cuando el Señor dijo: consumado es, nos ofreció el regalo de la vida eterna. Esto quiere decir que el camino ahora está libre para llegar a Dios, que ya no hay obstáculos, no hay nada que nos atrase para venir ante su presencia. Me encanta lo que dijo el escritor a los Hebreos: que vengamos ante su presencia confiadamente, para encontrar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Porque el Señor en su muerte, cuando Él dijo: consumado es,
el velo del templo se partió en dos. En ese mismo momento se ofrecía el sacrificio pascual, amén, por el perdón de los pecados del pueblo, y se abre el velo que daba hacia el Calvario. Cuando el velo se abre, detrás de ese velo se mira un hombre colgando de una cruz, diciendo: consumado es. Ya no se miró el sacrificio en el altar, sino aquel sacrificio que se estaba ofreciendo por la humanidad en la cruz del Calvario. Y el Señor dijo: consumado es. La obra redentora está hecha, el trabajo está terminado, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue la última palabra, pero dice: yo he terminado de hacer lo que tenía que hacer. He entregado mi vida por el perdón de los pecados. He muerto para que usted y yo no tenga que morir. He entregado y he agarrado el pecado de la humanidad. Consumado es. Quiere decir que ya no tenemos que vivir en el peso de la condenación y de la vergüenza. Cuando Él dijo consumado es, estaba pensando en usted, porque lo estaba comprando a precio de sangre, porque lo estaba comprando con su vida. Cuando el Señor dice consumado es, Él pensó en Antonio Sosa, Él pensó en el hermano Gabriel, Él vio al hermano Abisaí, Él vio a la hermana Ana, Él lo vio a usted por nombre y por apellido. Cuando Él dijo consumado es, estoy dando la vida por usted. No importa lo que el enemigo le quiera hacer creer hoy y nos quiere hacer sentir inútiles, pero el Señor pagó el precio. La última palabra, la palabra de la expiación o palabra de confianza. Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió o expiró. Aquí es donde podemos ver el verdadero juicio de Dios sobre la vida de los hombres. Hasta aquí el Señor ha sufrido terribles injusticias a mano de los hombres. Pero en este momento es donde en verdad el verdadero castigo de Jesucristo está pasando. Porque Él está entregando su vida, muriendo en la cruz. Precisamente en este momento el pecado suyo y el mío le está quitando la vida al Señor. En este preciso momento, cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos entrego mi vida, vine a cumplir la misión por la cual me mandaste. En ese preciso momento Él nos está quitando el pecado de sobre nuestros hombros. Él nos está quitando la culpa de nuestros hombros. Ya no tiene por qué vivir bajo la culpa. Ya no tiene por qué venir arrastrando el pasado. Ya no tiene por qué venir arrastrando las cargas del pecado. Jesucristo en este preciso momento, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó su vida al Señor, Él está entregando su pasado completamente. Él está entregando los pecados nuestros en las manos del Señor, y con Él se los está llevando hasta la muerte. En ese preciso momento, ya no viva bajo la culpa del pecado. Ya no viva bajo la culpa de un pasado. El Señor, su sacrificio ha sido suficiente para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos. Su sangre es suficiente para lavarnos. Su sangre tiene el mismo valor que tuvo este día viernes, y le entregó todo en la cruz del Calvario. Y déjeme decirle, tiene el mismo peso, tiene el mismo valor. No ha perdido el valor. Sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando, sigue limpiando, sigue perdonando los pecados. No importa cuál sea el pecado que le ande resonando en su mente.
de hoy. Quizás el enemigo le ha dicho: ya no tienes perdón, de esta no vas a salir, ya no vas a salir al otro lado, vas a perder a tu familia, vas a perder a tus hijos, vas a perder tu vida, vas a perder el ministerio. El Señor dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos ponemos de pie, por favor. Si usted desea pasar al frente, si quiere pasar al frente, el altar está abierto. Probablemente ahora usted necesite hacer uso de estas palabras, la palabra del perdón, la palabra de reconciliación. Piense que usted necesita de Dios, la palabra de confianza. En ese momento fue un grito de plena confianza y seguridad que todo había culminado y que todo había salido a la gran perfección. Jesucristo se sometió a su Padre por obediencia hasta el último momento y descansó en Él. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.